segundo grupo de conferencias. Tengo gusto de presentar a la profesora Carmen Segura, profesora de la Universidad Complutense en Madrid en el área de Metafísica y Teoría del Conocimiento. Y ella nos hablará sobre proyectos ontológicos contemporáneos fundados en ética griega, lecturas actuales de la Frónesis. Muchas gracias. La propuesta de esta ponencia es que en el pensamiento filosófico contemporáneo hay una corriente, la hermenéutica fundada por Heidegger, que transgrede el orden convencional establecido para el árbol de la filosofía. Hay, por así decir, una inversión. El fundamento tradicional se transforma en el fundado y esto en el fundamento. Así es. Ahora la ética opera como fundamento y punto de partida de la ontología, cuando tradicionalmente se había entendido que la ontología o la metafísica era la que fundaba la ética. Pero es preciso matizar. Esta corriente hermenéutica no se reconoce amparada por cualquier ética. Encuentra su arraigo bien definido en la aristotélica. En la filosofía práctica de Aristóteles, y más en particular en su concepto de frónesis, pensadores como el joven Heidegger y Gadamer, que son de los que me voy a ocupar, aunque no agotan la corriente hermenéutica, encuentran el suelo sobre el que construir su nuevo edificio filosófico. Precisamente porque las raíces de los nuevos planteamientos filosóficos son de carácter ético, las ontologías que de ellas brotan son bien diferentes de las anteriores. No se alzan como una mera alternativa, sino como radicalmente otras, puesto que otro es su punto de arranque. Heidegger propuso una ontología fundamental, a la que luego renunció por motivos en los que ahora no me puedo detener. Gadamer, por su parte, concluyó en una ontología hermenéutica de la mano del lenguaje. En ambos casos, el centro neurálgico y punto de partida es el acercamiento al ser humano como comprensor. Lo que trataré de mostrar es hasta qué punto la noción aristotélica de frónesis y también de filosofía práctica fue determinante para la elaboración de estas dos ontologías hermenéuticas. En el libro sexto de su Ética Nicómaco, Aristóteles estableció una neta línea de historia entre los entes que son siempre y necesariamente y los que no son ni siempre ni necesariamente. Aunque con notables modificaciones, esta separación se ha mantenido a lo largo de los siglos y ha sido la causante de que la ontología se centrara en lo necesario, relegando, cuando no olvidando, lo contingente. En todo caso, el estudio o la consideración del ser humano se incluía como la de un ente más entre otros de naturaleza sensible, aunque se le reconociera el privilegio del entendimiento y la libertad. Incluso cuando en la modernidad el sujeto, la conciencia, se constituyeron en el foco y criterio de medida desde el que representar y constituir los objetos, de lo que en realidad se trataba era de poder representar, legislar y ordenar aquello que no era yo. La tarea que llevaron a cabo tanto Heidegger como Gadamer no es de poca monta, pues fundaron su pensamiento en un terreno algo resbaladizo, precisamente el que Aristóteles desestimó, el de las cosas que no son necesariamente. Pero es que dentro de ese ámbito nos situamos los seres humanos. Si el objeto de la filosofía, al decir el joven Heidegger, es el Dasein en cuanto que comprensor del ser, entonces parece lógico bucear en el océano aristotélico, puesto que el Estagirita fue el primero que formuló y descubrió la frónesis, caracterizándola como el saber de lo que es bueno para el hombre para vivir bien en general. Como es conocido, Heidegger amplió las dimensiones y radicalidad de la prudencia hasta llevar a cabo, como subrayó Wolpe en su día, una verdadera ontologización de la misma. Hizo de ella el existenciario que tendría en el cuidado, Sorge, su más clara correspondencia. La frónesis es, para el pensador de Friburgo, el único saber adecuado que el ser humano posee acerca de sí mismo, o como también dice Gadamer, es un saberse. Puede resultar algo sorprendente que Heidegger y Gadamer rechacen el modelo cosmológico y ontológico del Estagirita y no obstante se queden con un elemento imprescindible del mismo. Por eso es necesario precisar que lo hacen invirtiendo el orden de primación. Si para Aristóteles lo primero era la sabiduría, puesto que por esta se alcanzaba el conocimiento de lo que siempre y necesariamente, para Heidegger y Gadamer lo primero es la prudencia, aquella arete, ahora un modo fundamental de ser, que nos permite sabernos a nosotros mismos.
Pero ¿por qué resulta tan fundamental para las ontologías hermenéuticas ese saberse el ser humano a sí mismo? ¿No implica esta primacía una vuelta a esas viejas ontologías que fueron rechazadas precisamente por haber puesto en el sujeto el centro de su universo metafísico? ¿Qué diferencia hay entre afirmar que la única certeza y fuente de posteriores certezas es el cogito y que sea preciso para hacer filosofía, ontología, un saberse el Dasein a sí mismo? No se puede decir que en los dos casos el punto de partida en definitiva es el sujeto y que en consecuencia no se da la inversión aludida. La respuesta es negativa y lo es de forma rotunda. En primer lugar, porque hay una sustantiva diferencia entre el sujeto y el Dasein o el ser humano como compresor. El sujeto es una conciencia, un cogito clausurado en sí mismo, separado de las cosas del mundo exterior por un verdadero abismo. Tal abismo, como es sabido, solo puede ser superado cuando se produce una total identificación entre lo racional y lo real. Pero esta no es desde luego la respuesta deseada por Heidegger y Gadamer, que se mostraron en todo momento en franca oposición al idealismo hegeliano. Por el contrario, el Dasein es ya siempre ser en el mundo, es existencia, es decir, apertura. La caracterización que acabo de hacer es heideggeriana, pero no se encuentra en la obra de Gadamer, al menos hasta donde yo sé, ningún texto que la enmiende. Por el contrario, las nociones que tienen su origen en el pensador de Friburgo de situación hermenéutica y de horizonte, por ejemplo, confirman esta comprensión. En segundo lugar, y en consecuencia con lo anterior, el Dasein, el ser humano, no es constituyente ni determinante, no representa ideas o percepciones, no construye ninguna experiencia posible. Es, por el contrario, comprensor. Se encuentra abierto ya siempre al mundo que le pertenece y al que pertenece, y comprende e interpreta lingüísticamente ese mundo. Es decir, comprende e interpreta el ser y el sentido. Es hermenéutico. Tanto Heidegger como Gadamer, sin ignorar sus diferencias, comparten la tesis de que somos el mundo. Este, al decir de Heidegger maduro, es la casa del ser en cuya morada habita el hombre. Según Gadamer, el lenguaje es el medio en el que somos. También cabe recordar que, de acuerdo con Gadamer, la relación humana con el mundo es lingüística y así comprensible desde el primer momento y en general. Lo dicho hasta ahora ha de bastar para entender que la base de las ontologías hermenéuticas no es la distinción entre res cogitans y res extensa, porque se parte de la negativa a aceptar el paradigma cartesiano. Que el ser humano sea esencialmente lingüístico modifica de manera cualitativa nuestra concepción del mismo. Somos en la medida en que decimos el ser, y es eso lo que constituye un mundo significativo, un haz de significaciones. No me cabe ignorar que en la ontología fundamental de Heidegger se advierten ecos, al menos, de planteamientos trascendentales que él lucha por erradicar. Es preciso reconocer que esto es así, pero el objetivo de mi ponencia me impide detenerme en el análisis de esta cuestión. Mi propósito, como he explicado, se limita a mostrar hasta qué punto la noción aristotélica de frónesis resulta determinante en las ontologías de Heidegger y Gadamer. Y en este orden de cosas, he de precisar que la lectura que el joven Heidegger hace de la prudencia no está encaminada a entronizar ningún yo trascendental. Su orientación y propósito son bien diferentes, es más, contrapuestos. Lo que pretende es lo que paso a exponer de modo sucinto a continuación. Lo que Heidegger se propuso fue algo tan simple como mostrar que el modelo elegido por Aristóteles para fundar su filosofía primera no solo fue insuficiente, sino del todo inadecuado. Heidegger entendió que la experiencia originaria que le había servido a Aristóteles para construir todo su edificio filosófico fue la del movimiento, la de la physis. Esta le condujo a afirmar que lo mejor del cosmos es lo inmutable, como consecuencia de una radicalización ontológica de la idea de movimiento. Este habría sido el gran error de Aristóteles: construir toda su filosofía a partir de una experiencia que no era radicalmente originaria. No es de extrañar que, inmerso en su propia visión cosmológica, la griega, Aristóteles considerase el mundo supralunar como más perfecto que el sublunar y que, en consecuencia, entendiera que la forma más alta de vida es la contemplación y no la acción específicamente humana. Como sabemos, este asunto lo dirime Aristóteles en el libro sexto de la Ética Nicómaco y su respuesta es clara.
¿Cómo va a ser la frónesis la forma más alta de conocimiento si el hombre no es lo mejor del cosmos? Por encima de él se encuentra el universo regido por un movimiento circular perfecto, cuya causa última es el motor inmóvil. Por eso, la forma más alta de conocimiento, de vida, tenía que ser la contemplación. Ahora bien, Heidegger sostuvo en Sein und Zeit y en escritos posteriores que la teoría es una actividad derivada, secundaria, puesto que primero y ya desde siempre el Dasein es ser en el mundo. Vive y se comporta relacionándose con las cosas del mundo en el que es y con los otros Daseiende de un modo práctico, ocupándose y preocupándose, estando afanado en algo, entendiéndose con algo, manejándose o resolviendo y disponiendo. Por eso, la praxis antecede a la teoría y esta última no puede tener el primado. En definitiva, la experiencia originaria ha de ser la del Dasein como ser actuante. Por eso habría de ser la frónesis y no la sofía la forma de estar en la verdad, de descubrir, más ajustada al Dasein. Heidegger lamentó que habiendo tenido una comprensión tan certera de la acción humana y de su forma correspondiente de desvelamiento, Aristóteles la relegara a un segundo plano, que en todo caso no extranjera las consecuencias más radicales y profundas. De haberlo hecho, su ontología y su lógica habrían sido muy otras. Así es, Heidegger puso un gran empeño en subrayar que lo que la prudencia custodia en la verdad es la vida humana en cuanto que se relaciona consigo misma, en cuanto que su obrar es actuar sobre sí misma. Dicho con expresión heideggeriana, el ente que custodia la prudencia es hacia el qué del trato, Worauf des Umgangs, de la vida humana consigo misma, y el cómo, wie, de ese trato en su propio ser. El trato al que Heidegger se refiere no es otra cosa que la praxis, como él mismo aclara, cito: el actuar sobre sí mismo en el cómo de la relación no productiva, sino siempre, precisamente, de la relación propia de la acción. La frónesis es la clarificación del trato que la vida va correalizando en su ser. Fin de la cita. A Heidegger no le faltan motivos para realizar esta afirmación, pues Aristóteles dice textualmente, cito, que en efecto parece propio del hombre prudente el ser capaz de deliberar rectamente sobre lo que es bueno y conveniente para sí mismo, no en un sentido parcial, sino para vivir bien en general. Y también sostiene, vuelvo a citar, que se llama prudente al que puede examinar bien lo que se refiere a sí mismo, y eso es lo que se confiará a ese hombre. Fin de la cita. Después de esto, no resulta difícil concluir que también para Aristóteles el objeto de la prudencia es la misma vida humana. Es decir, no solo la virtud moral, no solo la acción buena. El objeto de la prudencia no sería desvelar por medio de la deliberación qué es lo que se ha de hacer. El objeto sería la propia vida. En la prudencia, y esto es lo decisivo, sería presente el mismo Dasein, algo que para Heidegger tiene profundas consecuencias ontológicas. Porque no se trata tan solo de que este pensador se limite a vincular de algún modo frónesis y facticidad, prudencia y cuidado, sorge. Lo que busca va más allá. Lleva a cabo una verdadera ontologización de la frónesis. Esto es, hace de la prudencia una determinación ontológica y no solo óntica del Dasein. Pero si esto es así, entonces es preciso, como consecuencia lógica, abandonar cualquier teoría de la autoconciencia. La razón ya se ha visto. La identidad del Dasein se constituye según una modalidad práctica. Llegados a este punto, tenemos que preguntarnos todavía cómo entendió Heidegger que desde la prudencia y a partir de ella se podía constituir esa hermenéutica fenomenológica que en ser y tiempo se transformó en fenomenología hermenéutica y que en último extremo era ontología fundamental. Hoy en día no tenemos dudas acerca de la fuerte impronta que la ética a Nicómaco y en particular el libro sexto de esa obra dejaron en Sein und Zeit. Algo, no obstante, ha cambiado respecto del Heidegger temprano. Si la pregunta filosófica inicial era por el Dasein en su carácter de ser, ahora la pregunta central es por el ser y el sentido. De lo que se trata es de poder volver a plantear la pregunta que interroga por el sentido del ser.
Pero para hacerlo, Heidegger continúa entendiendo que es preciso que sea el Dasein a quien se pregunte y quien pregunte, puesto que solo él es hermenéutico. Solo él es comprensor del ser. Por eso es menester, aunque como tarea preparatoria, llevar a cabo una analítica del Dasein, pues solo así se abrirá la posibilidad de plantear la pregunta por el ser. Este no es lugar para volver sobre los pasos de Heidegger, pero sí lo es para señalar hasta qué punto su lectura de la Phronesis marcó, y de forma decisiva, uno de los hitos más señalados de su camino. Es sabido que con la denominada Kegel, Heidegger intenta abandonar también la hermenéutica y no solo la fenomenología o cualquier atisbo de filosofía trascendental. Asunto diferente, en el que no me puedo detener ahora, es si logró tal propósito. De cualquier modo, Gadamer, si no se puede decir en sentido estricto que tomó el testigo abandonado por Heidegger, sí se puede afirmar que consagró todos sus esfuerzos a la elaboración de una hermenéutica filosófica que habría de experimentar, de la mano del lenguaje, un giro ontológico. Voy a pasar a ocuparme ahora de la lectura gadameriana de la Phronesis y la filosofía práctica aristotélica. Esa hermenéutica filosófica ha tenido una pretensión de universalidad que solo se puede atribuir a un proyecto tan radical como, al parecer de Gadamer, lo fue el de la filosofía práctica emprendido por Aristóteles. Lo que acabo de decir no significa que ambos proyectos sean intercambiables. Por el contrario, hay una dimensión en la que se diferencian con claridad. Se trata del rechazo de la concepción aristotélica del universo y su consiguiente ontología. Por la misma razón, Gadamer rechaza cualquier metafísica de corte intelectualista y, en concreto, la primacía que el estagirita atribuyó a la contemplación teórica. Ocurre, sin embargo, de acuerdo con la interpretación de nuestro pensador, que el que se supone fundador del intelectualismo occidental, Aristóteles, abrió un camino específico y propio para los asuntos humanos, fundando la ética como disciplina autónoma y separándola de la metafísica. En esta diferenciación y apertura, Gadamer encuentra elementos suficientes para desarrollar la dimensión ontológica que él cree encontrar en la ética aristotélica. Tal dimensión se pone de manifiesto si recordamos dos aspectos relevantes que, a juicio de Gadamer, caracterizan la ética mencionada. Ambos tienen que ver con la Phronesis. El primero es que Aristóteles devuelve las cosas a su verdadera medida. El segundo, que el hombre se convierte en tal solo a través de lo que hace y cómo se comporta. Estas dos razones le sirven a Gadamer para encontrar en la filosofía práctica de Aristóteles todo lo necesario para fundar lo que me atrevo a considerar una nueva protefilosofía, que, como se verá, no es otra que la hermenéutica filosófica, que trate de aquello que realmente importa: los fines últimos del ser humano y la sociedad. Por lo que se refiere en concreto a la Phronesis, Gadamer es de la opinión que ya conocemos por Heidegger. Su objeto es el hombre y lo que él sabe de sí mismo. El saber de la Phronesis es un saberse. De esta manera, y a la vez, ella permite un acercamiento no abstracto al ser, porque tiene en cuenta cómo éste ha llegado a ser y, por tanto, toma en consideración como parte de él su carácter concreto. Así pues, se advierte que hay en Gadamer dos polos de atención que merecen ser estudiados en el marco que da título a esta comunicación. El primero, la filosofía práctica, constituye además el horizonte adecuado para poder situar la comprensión que Gadamer ofrece de la prudencia aristotélica y el rendimiento que de ella obtiene. Esto es así porque esta, la prudencia, se inscribe en aquella, la filosofía práctica en general. Pero todavía hay más. Gadamer entiende que la plena realización de la filosofía práctica se da en la política, entendida en modo aristotélico. De hecho, en la ética Nicómaco hay una estrecha vinculación entre prudencia y política. Aristóteles las distingue, en cierto sentido, pero también en cierto sentido las identifica, o al menos las aúna. Así sucede cuando afirma, y cito, que la política y la prudencia coinciden en cuanto a la disposición. Es cierto que en el mismo capítulo dedicado a la virtud política
el estagidita continúa realizando precisiones que diferencian a una y otra, pero también que sostiene, cito, que quizá no es posible el bien de uno mismo sin administración doméstica y sin régimen político. Fin de la cita. Esto indica que en realidad no cabe una prudencia desvinculada de la política, que en Aristóteles prima una concepción unitaria de la prudencia y la política queda de manifiesto claramente, a mi parecer, cuando en el capítulo específicamente reservado a la prudencia dice, y vuelvo a citar: por eso pensamos que Pericles y los que son como él son prudentes, porque pueden ver lo que es bueno para ellos y para los hombres, y pensamos que esta, la frónesis, es una cualidad propia de los administradores y de los políticos. Fin de la cita. Por último, para acabar de apuntalar estas reflexiones, basta con recordar que la ética a Nicómaco se cierra con una referencia a la política como a su lógica continuación. Lo que se acaba de recordar tiene como objetivo volver a destacar la íntima unidad existente entre frónesis, política y el conjunto de la filosofía práctica aristotélica. Una unidad que Gadamer quiere mostrar con una intención bien definida: poner de relieve que la culminación de la filosofía práctica es la política, lo que a su vez supone la frónesis, y que hoy en día es la hermenéutica filosófica a la que le corresponde ocupar el lugar de aquella filosofía primera. Para mostrar con cierto rigor lo que acabo de decir, comenzaré por ocuparme de la relación existente entre la noción aristotélica de frónesis con la misma hermenéutica. En el epígrafe de Wahrheit und Methode, que lleva por título La actualidad hermenéutica de Aristóteles, su autor sostiene que la tarea de la hermenéutica es la comprensión, pero esta no es otra cosa que un caso especial de aplicación de algo general a una situación concreta y determinada. Con ello, gana, a juicio de Gadamer, una especial relevancia la ética aristotélica, en particular la noción de frónesis. La razón es clara. Tanto en el caso de la aplicación como en el de la decisión prudencial, lo que está en juego es la acción, pero en el aquí y ahora, en la situación concreta. El autor de Verdad y Método encuentra en el tratamiento de la prudencia llevado a cabo por el estagidita elementos que le permiten asemejar el problema hermenéutico al problema ético, vinculado estrechamente a la acción prudencial. Así, al final del epígrafe mencionado, Gadamer concluye, y cito, que el análisis aristotélico de la prudencia se nos muestra como una especie de modelo de los problemas inherentes a la tarea hermenéutica. Fin de la cita. Esto es así porque, como dice en otro lugar del mismo capítulo, esta es la exigencia hermenéutica más clara: comprender lo que dice un texto desde la situación concreta en la que se produjo. Lo que se acaba de apuntar podría hacer pensar que Gadamer se centra especialmente en el problema de la aplicación, que podría aparecer como un mero problema metodológico. Sin embargo, esto no es así. De hecho, en este texto hay algunas indicaciones que nos ponen sobre la pista de su genuina ambición ontológica. Así es, desde el principio, Gadamer señala ya, y cito, que precisamente esto es lo que nos interesa aquí, que se habla de razón y saber no al margen del ser, tal como ha llegado a ser, sino desde su determinación y como determinación suya. Fin de la cita. Se habla, por tanto, del ser finito, que es el que nos constituye. Por otra parte, también indica que las ciencias del espíritu, es cita textual, son ciencias morales. Su objeto es el hombre y lo que éste sabe de sí mismo. Ahora bien, éste se sabe a sí mismo como ser que actúa, y el saber que tiene de sí mismo no pretende comprobar lo que es. El que actúa trata más bien con cosas que no son siempre como son, sino que pueden ser también distintas. Fin de la cita. El ser humano es entendido por Gadamer, al igual que lo fue por Heidegger, como ser que actúa y que tiene que ver con las cosas que con expresión aristotélica pueden ser de otro modo. Mostrando el paralelismo que subyace al texto recién citado, lo que Gadamer está sosteniendo es que las ciencias del espíritu o morales han de tener por objeto lo mismo que la ética aristotélica, y en concreto que la prudencia. El ser humano que merced a ella se sabe a sí mismo. Por otra parte, al referirse a la diferencia entre tecne y frónesis, Gadamer aclara que el saber que un hombre tenga sobre sí mismo
es diferente del que tiene sobre la materia que trabaja el artesano, y a continuación sostiene que Aristóteles formula esta diferencia de un modo audaz y único, llamando a este saber un saberse, esto es, un saber para sí. De este modo, el saberse de la conciencia moral se destaca del saber teórico de un modo que para nosotros resulta prácticamente iluminador. Fin de la cita. Con estas palabras, Gadamer está insistiendo en algo de gran importancia a lo que ya me he referido en otras ocasiones. El saber práctico tiene primacía sobre el teórico en la medida en que sólo aquel tiene que ver con los asuntos humanos, mientras que éste lo hace con los productos de la técnica y también, cabe añadir, con las cosas que son objeto de ciencia. Este saberse es capital también porque Gadamer considera que el hombre se convierte en tal solo a través de lo que hace y cómo se comporta, y llega a ser el que es en el sentido de que, siendo así, se comporta de una determinada manera. Por eso cabe distinguir entre ethos y physis para sostener que el ser humano no se rige por las leyes de la naturaleza. Esto supone una clara delimitación de su ser respecto de los restantes seres. Así, una vez más, se pone de relieve que el universo humano es diferente del natural, lo que explica que la ontología que se conforma a partir de la naturaleza no pueda servir para dar razón del ser humano y de su mundo. Que, como en el caso de Heidegger, la ontología de la existencia humana haya de ser una muy otra que tenga en cuenta nuestra finitud y el carácter propio de nuestro ser, que es un hacer. Mejor dicho, un hacerse, y que en esa medida supone la posibilidad de un saberse. Tal saberse se alcanza por medio de la acción, porque lo que el saber moral debe comprender en cada situación concreta es lo que ésta pide de él. No hay reglas a priori que gobiernen la orientación de una vida buena. Por tanto, el saber vivir bien no se puede aprender teóricamente ni se puede hacer un uso dogmático de la ética. Con Aristóteles hay que saber aplicar el saber general a la situación concreta. Está claro, por tanto, que ese saber moral no es objetivo, no es científico. Se pone así de manifiesto lo que Gadamer sostuvo siempre con tanto empeño, que el problema del método está enteramente determinado por el objeto, no al contrario. En el caso que nos está ocupando, que por otra parte es el nuclear, a juicio de Gadamer, el ser humano no puede ser sometido a las directrices pautadas de antemano que imponga una determinada metodología científica. Por el contrario, las ciencias del espíritu se han de transformar para llegar a ser verdaderamente aquello a lo que están llamadas, según el paradigma que Aristóteles proporciona mediante su comprensión de la frónesis. Además, lo han de hacer atendiendo a las consecuencias ontológicas que de este modelo se derivan. En realidad, como vamos a ver a continuación, el autor de Wahrheit und Methode entiende que las ciencias del espíritu encuentran su más acabada expresión en la hermenéutica filosófica que él fundó. Para mostrar lo que acabo de decir, he de dar un paso más e intentar, como ya he anunciado, mostrar cuál es la vinculación que encuentra Gadamer entre el conjunto de la filosofía práctica aristotélica y su propia hermenéutica. Pues bien, lo que voy a sostener es que Gadamer muestra una identificación entre la filosofía práctica y la hermenéutica filosófica. He aquí unas palabras inequívocas de Gadamer, cito, de su autopresentación. Mi propia teoría hermenéutica me obliga a reconocer la necesidad de recuperar el legado socrático de una sabiduría humana que, en comparación con la infalibilidad semidivina del saber científico, es una nesciencia. La filosofía práctica elaborada por Aristóteles nos puede servir de modelo. Fin de la cita. Lo que subyace al conjunto de la filosofía gadameriana es la necesidad de recuperar esa sabiduría que ofrezca a los seres humanos una respuesta cabal, que no absoluta ni definitiva, a sus más verdaderas y urgentes preguntas. Tal saber ha de ser por fuerza universal y además anterior a la tradicional división del conocimiento en teórico y práctico, es decir, ha de ser primero. A juicio de Gadamer, la filosofía práctica del Estagirita es anterior a la mencionada clasificación
y no es solo práctica, sino también teórica. Nuestro pensador lo argumenta diciendo, y cito, que se llama filosofía, y esto implica un interés teórico y no práctico. Pero no se cultiva por el mero deseo de saber, como señala Aristóteles en su Ética, sino de cara a la arete, fin de la cita. Es decir, es a la vez teórica y práctica. Nuestro pensador resulta también muy explícito cuando sostiene, en réplica hermenéutica y crítica de las ideologías, lo que se recoge en el texto que paso a leer y que me parece fundamental. La filosofía práctica, como un saber regulador de la praxis humana y social, no es un arte en el mismo sentido que la gramática o la retórica. La ciencia práctica es, pues, un saber general, pero un saber que se puede calificar menos de saber productivo que de crítica. Es lo que parece ocurrir con la hermenéutica filosófica. Esta no sirve para superar ciertas dificultades de comprensión, sino que aspira, como dice Habermas, a un saber de reflexión crítica. En este texto encontramos dos afirmaciones de cierto calado. Por una parte, se dice que la ciencia práctica es un saber general de carácter crítico. Por otra, Gadamer sostiene que lo propio de la filosofía práctica es lo que parece ocurrir con la hermenéutica filosófica. Así, no duda en identificar el cometido ni la dimensión de ambas, ni tampoco en afirmar que las dos aspiran a ser un saber regulador de la praxis humana y social. Ni tampoco duda, por último, en decir que ninguna de ellas es una forma de saber productivo, de técnica, sino general. De todo esto deja también constancia Gadamer cuando dice, cito, que la pretensión universal de la hermenéutica consiste así en ordenar a ella todas las ciencias. Pero si la política, como filosofía práctica, es algo más que una técnica suprema, otro tanto cabe decir de la hermenéutica. Este último texto, extraído de la hermenéutica como tarea política y práctica, resulta especialmente revelador. Varios son los aspectos y consecuencias que cabe destacar. En primer lugar, en él queda constancia de que la hermenéutica no es un método de interpretación de textos. Con palabras del mismo Gadamer, la hermenéutica es un aspecto universal de la filosofía y no solo la base metodológica de las llamadas ciencias del espíritu. Más bien, lo que sucede es que, dado nuestro carácter esencialmente lingüístico, la comprensión e interpretación de los textos se ofrece como un ejemplo paradigmático, pero solo como tal, porque, como sostiene Gadamer, la comprensión y el acuerdo, cito, son la forma efectiva de la realización de la vida social, que en última formalización es una comunidad de diálogo. Nada queda excluido de esta comunidad de diálogo, ninguna experiencia del mundo. Fin de la cita. En segundo lugar, Gadamer resuelve aquí la filosofía práctica en política. Acabamos de ver que lo que busca con su filosofía afecta a todas las dimensiones de la existencia humana. Por eso puede decir que su hermenéutica es universal y puede también equipararla a la política. Al hacerlo, reclama para ello, puesto que se ocupa de la vida humana y social, el carácter arquitectónico que el estagirita otorgó a la política, porque reunía en sí todas las artes y ciencias propias de la sociedad griega. Como ya se ha anunciado, y en definitiva, el autor de Verdad y Método entiende que las ciencias del espíritu han de remitirse a la filosofía práctica aristotélica, y en concreto a la política, tal como el pensador de Estagira la concibió. Es más, Gadamer sostiene que cabe decir lo mismo de la hermenéutica que de la política, y por tanto de la filosofía práctica. De hecho, ahora, remitirse a la filosofía práctica es lo mismo que remitirse a la hermenéutica filosófica. Así es, porque la filosofía práctica de Aristóteles aparece ante Gadamer no solo como un modelo deseable e imitable, sino como aquello que funda y ahora realiza la hermenéutica filosófica. Todo lo que se ha dicho hasta el momento parece indicar que Gadamer hace lecturas superpuestas, por decirlo de algún modo, de la filosofía práctica aristotélica. En unas ocasiones toma en conjunto esa filosofía, en otras se centra en la noción específica de frónesis. Pero ambas lecturas no resultan nunca contradictorias, sino más bien complementarias. En este orden de cosas no estará de más recordar
que al parecer de Gadamer, el análisis aristotélico de la prudencia aparece como modelo a la hora de abordar los problemas propios de la hermenéutica. Si sustituyéramos ahora la frónesis por la filosofía práctica, no estaríamos incurriendo en ninguna falsa interpretación. Pues esto es algo que también ha sostenido, como hemos visto, el autor de Verdad y Método. A mi juicio, si cabe hablar de alguna diferencia, esta es de enfoque, en el sentido de que en unas ocasiones Gadamer se acerca minuciosamente a un aspecto nuclear de la filosofía práctica, como es la frónesis, mientras que en otras se aleja, toma distancia, para alcanzar una visión de conjunto de la misma. Ahora bien, estudiado conjuntamente lo que dice en uno y otro caso, la conclusión es clara. La frónesis es un elemento básico de su comprensión. También porque, como ya se ha apuntado, la culminación o la prosecución de la prudencia es la política, que transportada ahora a la hermenéutica se constituye en la ciencia más arquitectónica. No sé si tengo un par de minutos para las conclusiones. Un par. Quiero concluir muy brevemente. Tras analizar el pensamiento de Heidegger perteneciente a la época de Ser y Tiempo y el de Gadamer, creo contar con elementos suficientes para confirmar que las lecturas heideggeriana y gadameriana de la frónesis aristotélica constituyó una verdadera y definitiva inversión que ha contribuido a que otra ontología sea posible. Esta ontología tiene su arraigo en el ser humano como comprensor del ser y abierto al mundo. No implica, sin embargo, ninguna primacía del sujeto, porque parte del hecho de que no hay nada semejante a una conciencia absuelta del mundo que pueda, no obstante, legislar sobre él. El objetivo de esta ontología es también el mismo ser humano en cuanto que práctico, es decir, en tanto que acción, y así en permanente comunicación con los otros que son como él y con el resto de las cosas del mundo en el que es. Por eso, su modelo ha de ser la frónesis aristotélica, ya que solo él y mediante ella se alcanza un saber de sí que no es fruto de una reflexión teórica, de nuevo independiente de la realidad. Por el contrario, es un saberse en y gracias a la acción. Que el ser humano, el Dasein, constituya el punto de arranque y el objetivo de estas ontologías no significa ni que ellas sean una mera antropología, ni tampoco que sean una especie de ontología regional, en la medida en que toman solo una parcela de lo que es el ser que somos nosotros mismos en consideración. Supone más bien que, como sostuvo Heidegger en sus comienzos, la experiencia originaria que ha de constituir el punto de partida de toda ontología no puede ser ajena a nosotros, los que, por ser ontológicos, comprensores del ser, podemos hacer ontología. No cambia, por tanto, la dimensión universal de la empresa. Tan solo se modifica, aunque esto es crucial, la experiencia a partir de la cual se van a elaborar las categorías que permiten interpretar el mundo en el que somos. Las categorías propias de esta ontología son muy otras que las de las ontologías tradicionales. Su peculiaridad estriba en que son hermenéuticas, es decir, interpretativas, y en consecuencia sujetas a la situación y el horizonte de comprensión. Esto evita la rigidez propia de los conceptos puros, a priori, y proporciona un margen flexible para la comprensión. Esta es un modo nuestro de ser que abre a lo que por ser humanos y de humanos está sujeto a variación, a la novedad. Son categorías que tienen en cuenta el futuro, la posibilidad, aunque esta no se entienda ya como una categoría tradicional, sino como la expresión de la apertura que somos nosotros mismos. En estas ontologías, la comprensión desbanca la conceptualización, la representación, y se alza como el elemento fundamental que nos permite saber de nosotros mismos y del mundo. Ahora somos comprendiendo, interpretando, es decir, somos seres lingüísticos, vivimos en el medio del lenguaje. Esto es lo que, aunque de diferente forma en el joven Heidegger y en Gadamer, nos permite decir ser y sentido. Esto es lo que hace habitable ya desde siempre el mundo, que no es otra cosa que un plexo de significatividad. Como espero que se haya podido ver, la comprensión e interpretación de la frónesis de Aristóteles ha resultado decisiva para los proyectos ontológicos propuestos por el joven Heidegger y por Gadamer. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con la ponencia de Carlos Metino, doctor por la Universidad Autónoma y cuenta con estudios avanzados, un diploma en estudios avanzados en filología clásica. Nos
hablará sobre ecos aristotélicos en la ética de Ortega. En primer lugar, quería también agradecer a los organizadores del Congreso, Miguel Mora y José Luis Pelacio, la amable invitación para participar en este congreso. Dicho esto, empiezo. Segundo, es que Ortega se ocupó por extenso de criticar el pensamiento metafísico de Aristóteles, crítica gentrificada y culminada en su obra póstuma, la idea del principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva. Pero menos evidentes, por menos explicitados, han sido los ecos que algunos aspectos de la ética aristotélica han encontrado en las meditaciones éticas de Ortega. Mi intención en esta ponencia es exponer algunos de estos ecos, sean estos o no reconocidos como tales por el propio Ortega, enmarcándolos en un cuadro general que ilustre el modo como sobreviven en su concepción ética. Yo pretendo tratar el tema sistemáticamente y aún menos de forma exhaustiva, ni tampoco hacer un análisis comparativo entre las éticas de Aristóteles y de Ortega, aunque es inevitable confrontar ambos sistemas. Me conformo con presentar algunos rasgos de las concepciones éticas de Ortega que tienen como fuente, o al menos como precedente, Aristóteles. Por tanto, cuando hablo de ecos, no deben entenderse necesariamente influencias, sino simplemente reflejos de unas ideas que se vuelven a hacer presentes actualizadas en nuestro pensamiento. La presencia del pensamiento de Aristóteles en la filosofía y en la cultura occidental está tan extendida que no es extraño que Ortega haya podido reflejar, adaptados a sus propios puntos de vista ideológicos, diversos aspectos que hubieran sido objeto de reflexión por parte de Aristóteles. De hecho, el propio Ortega se hace cargo de ello cuando, por ejemplo, hablando de la perduración de la filosofía pasada en el presente, decía: Platón o Aristóteles son de hoy tanto como de ayer, al menos por lo que hace a la línea medular de su pensamiento. Todo pensador contemporáneo, si mira al trasluz su propia doctrina, ve en ella acumulando íntegro el pasado filosófico. O también, habla Ortega en el mismo sentido, hablando de un modo más general, en un artículo que trata sobre la ética de los griegos. Dice así: Grecia es una piedra de toque para el intelectual. El sonido que emita su alma al tropezar con aquella revelará sus cualidades últimas. Y entonces se ve si es un hombre de meras frases, de posturas, de carantoñas, un lindo, o por el contrario, un hombre de intuiciones inmediatas, afanoso de sumergirse en las cosas y de transmigrar desde sí mismo a los objetos para volver como el buzo, sucio, roto, pero cubierto de algas y auténtica fauna abisal. Grecia también fue una piedra de toque para el mismo Ortega, y en qué sentido lo fue la ética aristotélica es lo que me propongo mostrar a continuación. Ortega no cita con mucha frecuencia a Aristóteles, especialmente sus escritos juveniles, y cuando lo hace suele ser a propósito de su obra lógica, psicobiológica o metafísica, especialmente esta última. Esto será así incluso hasta en su obra postrera, cuando se ocupe extensamente de él en la idea del principio en Leibniz. Ortega lo considera, como también a Platón, un filósofo oscuro, lo cual no impide, sin embargo, que unas veces lo cite como ejemplo para ilustrar una tesis y otras critique alguna de sus doctrinas. El interés de Ortega por Aristóteles es sobre todo histórico y relativo al papel que su pensamiento representa en la conformación de las ideas que componen nuestro legado filosófico. Sin embargo, se abre también a la confrontación ideológica y, en alguna medida, a la adopción crítica de algunos postulados. Esto es así también en el caso de la ética, un ámbito de conocimiento en el que el diálogo de Ortega con Aristóteles, aunque menos explícito que en otros campos del saber, no deja de estar presente y activo en su meditación. Así puede comprobarse, por ejemplo, en la interpretación que hace Ortega de un símil que introduce Aristóteles al comienzo de la Ética Nicomaquia, donde, tras haber identificado el bien a que tiende toda acción humana con su fin y haber determinado que el fin que queremos por sí mismo es el mejor, se pregunta, y cito: ¿acaso no tendrá el conocimiento de este una gran importancia para la vida, y así, como arqueros que apuntan a un blanco, podremos alcanzar mejor el fin que debemos? Con esta pregunta retórica, Aristóteles postula como necesidad vital para el hombre que aspira a una vida buena el conocimiento de aquello en lo que ésta consiste, a fin de que podamos dirigir nuestras vidas hacia el cumplimiento de ese objetivo, del mismo modo que el arquero necesita de un blanco que le muestre hacia dónde tiene que dirigir su flecha. Pues bien, lo que en Aristóteles es un mero símil que ilustra un modo de obrar bajo la óptica de una ética de fines, en Ortega adquiere una gran significación como ejemplo de una actitud ética con la que simpatiza, y que él mismo denomina moral del ocio o deporte. Y es que Ortega parafrasea el texto griego, ofreciendo una traducción muy libre en la que el símil adquiere un sentido más afín a su propia concepción ética. Ortega vierte así el texto, y cito: «Busca el arquero con los ojos un blanco para sus flechas, y no lo buscaremos para nuestras vidas».
Los contextos en los que Ortega trae esta frase a colación nos muestran que el filósofo la concebía como una especie de lema, que resumía el principio moral con el que él mismo estaba comprometido: la búsqueda por parte de cada individuo de la regla de su propia perfección, esto es, del proyecto de vida al que cada uno nos vemos abocados e impedidos a realizar. Para Ortega, que atribuye a Aristóteles su propia interpretación de la frase, esta ejemplifica lo que viene a llamar, como hemos dicho, una moral de ocio-deporte, que el mismo Ortega opone a la moral utilitarista o moral del negocio. Lo deportivo en Ortega tiene un sentido lúdico y festivo, opuesto a la forzosidad externa o la necesidad opresora del obligatorio, propias más bien de ocupaciones que podrían denominarse serias, que son las que conforman el régimen de vida del hombre burgués. Lo deportivo se vincula con la libertad en la acción humana y, por tanto, con la actividad propia del ocio del hombre libre, que actúa sin preocuparse porque su acción tenga que ser útil. La cualidad deportiva es lo que, y cito literalmente a Ortega, se añade lujosamente a lo que es necesario e imprescindible, como por ejemplo, el que acaba la cita, la perfección moral, que como toda perfección es deportiva porque excede a lo mínimo exigible y se busca por decisión libre y merced a la complacencia de su ejercicio. Así pues, la moral que refleja la frase aristotélica es para Ortega una moral desinteresada, lúdica, ajena a las ocupaciones utilitarias, alegre y festiva, complaciente en su ejercicio y fundada en el libre albedrío. Una moral con la que se trataría de fijar, en palabras de Ortega, el régimen más certero de la conducta, a fin de que nuestra existencia sea intensa, armoniosa y ordenada. Pues es el tipo de moral, en suma, que puede aplicarse a nuestra vida. Una vida que para vivirla con plenitud necesita de algo perfecto que llene esa sensación de vacío que llamamos el ideal, que viene a ser como el blanco al que la flecha de nuestra existencia aspira. Así, el imperativo de la ética deportiva que subyace a esa metáfora se resume, para Ortega, en la exhortación a que los hombres sean buenos arqueros y busquen su auténtico ideal de vida. Ortega tiene también a Aristóteles en el trasfondo de su pensamiento cuando hace en su obra Mirabeau o El Político la apología de la magnanimidad como virtud propia del gran hombre político. Si recordamos la semblanza que hace Aristóteles en las Éticas de la magnanimidad y de su puesto la pusilanimidad, vemos que la magnanimidad es el modo de ser del que se considera merecedor de grandes cosas y es además digno de ellas, siendo un término medio entre la vanidad, que es la pretensión de grandes cosas y merecerlas, y la pusilanimidad, que es la renuncia a considerarse uno digno incluso de lo que se merece. El magnánimo siempre lo es en relación con la grandeza y con las acciones de mayor enjundia, y por tanto con los bienes externos que se otorgan como reconocimiento de estas, especialmente el honor, la dinero. Porque esto es la consideración y la dignidad propias del que goza por su mérito de buena reputación. Ahora bien, para Aristóteles, el magnánimo como merecedor de los mayores honores tiene que ser grande también en relación con las demás virtudes, ya que el vicio es incompatible con el merecimiento de honor, siendo el honor, como es, el tema de la virtud. Así pues, la magnanimidad no puede existir sin las virtudes, a las cuales realza, y nadie puede ser magnánimo sin la excelencia, es decir, sin poseer una virtud completa. Esa superior condición moral se manifiesta finalmente en los siguientes hechos, según Aristóteles: soportar con calma los grandes infortunios, afrontar los grandes peligros, hacer beneficios a los demás, pero avergonzarse de recibirlos, no necesitar nada, siendo altivo con los altos dignatarios y los afortunados, pero moderado con los de nivel medio, realizar pocas empresas, pero siempre grandes y de renombre, ser hombre de amistades y amistades manifiestas y propenso a hablar y actuar abiertamente, no vivir orientando su vida hacia otro que no sea un amigo, no ser dado a la admiración, ya que nada es grande para el hombre magnánimo, no ser rencoroso, ser indiferente a la alabanza o a la crítica a los demás, no lamentarse ni pedir por cosas necesarias y pequeñas, mostrar su autosuficiencia prefiriendo cosas hermosas e improductivas antes que productivas y útiles, y por último, ser grave y sosegado en el movimiento corporal, la voz y la dicción, como corresponde a quien por su grandeza no tiene que afanarse por nada. Esta semblanza de la magnanimidad nos muestra las coincidencias con la imagen que Ortega adopta de esta misma virtud. Así, Ortega reconoce cómo la magnanimidad, al igual que la pusilanimidad, definen realidades propias de otros tiempos, de una época anterior al ascenso hegemónico de la moral burguesa, empeñada en borrar la diferencia entre dos perspectivas morales distintas que se corresponden con dos formas de pensamiento antagónicas, la de las almas grandes y las de las almas pequeñas. En este punto, Ortega comparte la misma concepción aristocrática de la moral que vemos también en Aristóteles, según la cual tiene sentido el elogio de un modo de ser al que se reconoce una superioridad fundada en la realización de grandes empresas, de obras
cuya originalidad, grandeza, fertilidad y capacidad de transformación social hacen a sus artífices merecedores de estimación pública, honores y fama. Ortega coincide también con Aristóteles en la mención de algunos de los rasgos propios del hombre magnánimo, como son la tensión en el esfuerzo, la entereza y serenidad ante los peligros, la monumentalidad de los proyectos emprendidos, la aceptación natural tanto de los honores como de las angustias, la indiferencia hacia intereses mezquinos o el empeño en beneficiar a la sociedad con sus obras. A estos rasgos añade, conforme a su propia concepción de la vida como proyecto vital que cada uno tiene que llevar a cabo como misión particular, el afán íntimo de crear grandes cosas, sean estas sistemas intelectuales, estilos artísticos, normas sociales o instituciones políticas, siendo dicho afán creador su mayor placer y satisfacción. Ante este tipo de hombre, Ortega contrapone también, como Aristóteles, al pusilánime, aunque en este caso la descripción que hace de él difiere un tanto del carácter que Aristóteles considera opuesto al magnánimo, correspondiendo más bien al que el estagirita llama sofro, esto es, al hombre moderado, que se conforma con lo que es, con la mediocridad de aquello que puede permitirse, sin pretender bienes mayores a los que corresponden a su condición. Sin embargo, mientras Aristóteles considera la moderación como una virtud laudable, dado que está guiada por la recta razón, Ortega no puede evitar dibujar con tintes negativos la misma manera de ser, que considera propia de un tipo humano inferior, mediocre, carente de proyecto vital y movido solo por intereses subjetivos, atribuyéndole con ello una característica denigratoria que el propio Aristóteles evita conferir al moderado, que es la búsqueda del placer y la evitación del dolor. Por otro lado, la radical diferencia que Ortega establece entre magnánimo y pusilánime, diferencia que para Ortega se extiende a todo el cuerpo social, pues supone la división de la sociedad en dos tipos morales diferenciados, el gran hombre de misión creadora y el hombre pequeño de vida ordinaria e intereses mezquinos, tiene como fundamento el reconocimiento de un valor sustantivo a la magnanimidad con respecto a las demás virtudes, con la subsiguiente negación de la máxima de raigambre aristotélica según la cual no hay gran hombre sin virtud. De hecho, el inciso que hace Ortega en el Mirabeau para tratar de la magnanimidad tiene como móvil la refutación de esta máxima. Las virtudes del gran hombre que se incluyen en la noción de magnanimidad son para Ortega subsistentes por sí mismas y conformadores de un bien superior, frente a las cuales las demás virtudes tienen un mero valor adjetivo y accesorio, por lo que en ningún caso son exigibles a quien posee virtudes de orden superior. Incluso la pretensión de vincular necesariamente la magnanimidad con la posesión de las demás virtudes le parece a Ortega una perversión moral, pues supone la exaltación de lo mediocre sobre lo óptimo. Y llega a decir, con la exageración propia de su estilo, que lo oportuno sería afirmar que no hay gran hombre con virtud, como demuestra, según él, el ejemplo de César o del propio Mirabeau. En este sentido, su posición no puede ser más contraria a la de Aristóteles, lo que nos demuestra, por otro lado, la tendencia orteguiana a servirse del legado conceptual de Aristóteles para, en diálogo con él, criticarlo y transformarlo en función de su propio pensamiento. Hay otro punto fundamental en el que Ortega aparece como heredero de Aristóteles, en la adopción de una moral de la perfección y con ello en la recuperación de la idea de felicidad como fin de la vida humana. La noción orteguiana de perfección moral se basa en el propio carácter de su ética, a la que se ha llegado a definir como ética metafísica. La explicación estriba en que Ortega fundamenta el criterio de moralidad, de lo que debe o no debe ser, en la propia esencia de la persona, en las condiciones reales que constituyen el ser particular de cada cual, haciendo de su conocimiento el requisito indispensable de cualquier norma moral. Dado que no nacemos siendo algo completo y acabado, sino que somos un proyecto de vida por hacer, la mejor norma de valoración moral será la que, dentro de las condiciones de posibilidad de lo que cada persona pueda ser, la que esté conforme con el arquetipo de lo que dicha persona sería en su estado de mayor perfección. De ahí que el imperativo ético que Ortega propone como norma de vida coincida con la ley de perfección moral que todos tenemos por el mero hecho de ser lo que somos, y que el propio Ortega resume en la famosa frase de Píndaro: llega a ser el que eres. Así, la perfección moral es exigida por la propia naturaleza ontológica del ser humano, que como solo es en potencia, en proyecto, busca llegar a completarse para alcanzar la plenitud de su fin, el cual, por otra parte, no es algo necesario e ineluctable, sino el producto de un acto de libre albedrío, ya que depende de nosotros, en última instancia, elegir o no ser lo que tenemos que ser, proponernos o no nuestro yo auténtico. Que existe un trasfondo aristotélico tras este planteamiento lo evidencia el mismo Ortega cuando dice, hablando de la sociedad griega, pero con un planteamiento válido también para personas concretas, lo siguiente, y cito: se trata, pues, de la gran diferencia entre lo que el hombre es a su espalda y lo que es hacia delante de sí,
lo que es como tradición y lo que es como empresa. Esto último consiste en todo aquello que tiene a la vista porque le es problema y proyecto, lo que le preocupa y le ocupa, lo que desea y moviliza sus energías, en suma, lo que quiere ser y siente que tiene que ser. Si para entendernos usamos como instrumento ocasional la distinción aristotélica entre materia y forma, yo diría que eso que queremos ser o sentimos tener que ser, eso que nos mueve a hacer y a padecer, por tanto, nuestro ser hacia adelante y a la vista, es la forma, la cual informa efectivamente nuestra vida aprovechando lo que le conviene como materia de cuanto somos materia. Como vemos, Ortega recurre a la terminología aristotélica para expresar una idea que efectivamente ya se encuentra en Aristóteles, aunque en términos distintos. La idea de que la misión que conforma nuestra vida en proyecto, el fin que tenemos que ser, se identifica con aquello que constituye formalmente lo que somos, tal como Aristóteles afirmaba que sucedía con todo ser natural que tiene en sí mismo el principio del movimiento. Es verdad que la identificación aristotélica entre causa formal y final en los seres naturales se plantea solo en términos físicos, no morales, pero sí tiene un carácter inequívocamente moral la coincidencia de fondo que nos interesa subrayar, que es la idea de que el hombre es un ser cuya índole abierta, inacabada, potencial e imperfecta le hace estar abocado en su quehacer vital a una meta, a un fin en el que alcance su plenitud, es decir, su perfección, aquello que mejor constituye el ser del hombre en el mundo, que es la tarea de realizarse a través de acciones voluntarias sujetas a libre decisión. Y ese fin que informa la praxis humana coinciden en llamarlo tanto Aristóteles como Ortega felicidad, de igual manera. Podemos decir, por tanto, que las éticas de Ortega y Aristóteles son éticas de la felicidad. Ya Aranguren puso de manifiesto el hecho de que Ortega se mueve en el ámbito de ideas de la filosofía aristotélica cuando define el perfil de la felicidad como realización completa de la misión a la que nos emplaza nuestro yo más íntimo, lo que Ortega llama vocación. Desde luego, Ortega parece inspirarse en Aristóteles cuando habla de una vocación general y común en virtud de la cual todos los hombres se sienten llamados a ser felices. Y también cuando concibe la felicidad como vocación, como ejercicio activo de un programa de vida pleno de delicia y satisfacción, y no como un estado de beatitud indolente y pasiva. De hecho, Ortega es plenamente consciente de su deuda con Aristóteles en este punto, sobre todo en lo que respecta a la relación entre felicidad y placer, pues la menciona a propósito de la consideración de la felicidad como una actuación, una energía y un esfuerzo, en el que el placer, que es un acontecimiento pasivo, es un mero añadido que acompaña a la actividad y no su naturaleza constitutiva. Una idea que ya Aristóteles expone y desarrolla en el libro 10 de la Ética Nicomaquia, donde otorga al placer, a Gedoné, que es una pasión, el papel de complementar la actividad en que la felicidad consiste, añadiéndose de suyo a esta como un fin deseable. Asimismo, para Aristóteles el placer es algo que acompaña a la felicidad como una de sus características distintivas, mientras que para Ortega es incluso el criterio de diferenciación entre una vida feliz y otra que no lo es. Por otro lado, Ortega coincide también con Aristóteles cuando considera el proyecto de vida que constituye nuestra felicidad como algo determinado y no sujeto a elección. Es decir, el hombre puede elegir libremente si quiere o no realizar las actividades propias de una vida feliz, pero no tiene en su mano corregir, cambiar o sustituir lo que define su vida como feliz. La felicidad viene determinada por la clase de ser que el hombre es, y eso no está en la mano del propio hombre cambiarlo. La alternativa se limita, pues, a ser fiel o no a la llamada a la propia perfección en que consiste la felicidad. Es a lo que Ortega llama ser o no ser auténtico. Ahora bien, si Ortega conviene con Aristóteles en considerar la felicidad como fin de la vida humana, discrepa en cambio con él al menos en dos puntos importantes. Primero, en que para Ortega, a diferencia de Aristóteles, la felicidad es multiforme, ya que al consistir en la realización de aquellas actividades para las que cada hombre tiene una vocación singular, habrá una felicidad distinta para cada vocación. Segundo, en que Ortega se opone a considerar la actividad intelectual y teórica como la constitutiva de la vida feliz. Este último punto es significativo, porque revela con claridad la postura que el raciovitalismo orteguiano adopta frente al intelectualismo griego en general y el platónico aristotélico en particular. Ortega juzga a Aristóteles desde su propio planteamiento de la vida como realidad radical y última, y de la razón como una función más de la vida. Así, por ejemplo, Ortega valora el dinamismo que subyace en la concepción aristotélica del pensar como energía, es decir, como el movimiento que al terminar en sí mismo no tiene más remedio que recomenzar porque es un movimiento que es término o fin de sí mismo. O, como cabe decir también,
una actividad cuya potencialidad se halla continuamente renovada en una incesante actualización de la posibilidad. Ortega considera esa concepción aristotélica del pensar como un gran descubrimiento, ya que pone en evidencia que el ser no es algo estático, sino un hacerse a sí mismo, un incesante engendrarse, el esforzado sostenerse algo en la existencia. Conceptos que casan bien con la propia concepción orteguiana de la vida como realidad radical. Sin embargo, no puede estar de acuerdo con la preferencia aristotélica por la vida contemplativa, lo que él llama beatería científica y cultural que se estasía ante el puro conocimiento, y eso en detrimento de la consideración práctica de la vida. Ortega reconoce en esa predilección de la contemplación, del conocer por conocer, una interpretación secundaria hecha por Platón y seguida por Aristóteles de la mera actividad cognoscitiva que había nacido en Grecia 3 siglos antes como respuesta ante determinadas urgencias vitales. El entusiasmo de estos filósofos por el conocimiento les indujo a considerar este el ejercicio más sublime, transmutando así su carácter adjetivo de función y urgencia de la vida en carácter sustantivo y valorando la vida misma en función de que ésta se dedicase al conocimiento. Todo lo cual constituye para Ortega un gran error, porque el conocimiento es siempre una función de la vida y toda tendencia a revelarse y a hacerse independiente acaba por ser ahogada por las propias circunstancias vitales. Para Ortega, en suma, el intelectualismo que personifica Aristóteles, la doctrina que sublima el pensamiento hasta la identificación del destino del hombre con el ejercicio de su intelecto, constituye una idolatría de la inteligencia, porque lo aísla de su encaje en la vida, suponiéndolo una actividad subsistente por sí misma y olvidando que es una función vital, originada por la necesidad existencial de hacerse cargo de las cosas. La razón de la persistencia del intelectualismo en la historia ha sido, según Ortega, la creencia de que todo aquello que no es conocimiento, como por ejemplo los sentimientos, las pasiones o los deseos, supone este mismo conocimiento, ya que no podemos amar, desear o sentir algo de lo que no tenemos ningún tipo de conocimiento previo. Sin embargo, Ortega demuestra que todos tenemos un sistema de preferencias, intereses y aficiones que es previo al conocimiento, pues nos hace discriminar de antemano la realidad y atender a unas cosas y desatender otras. De ello se deduce, según Ortega, que el conocimiento no es lo primario en la persona humana, sino algo secundario y derivado de un fondo común de preferencias vitales a que se subordina. El conocimiento, la inteligencia o la razón no son, como Aristóteles creía, fines en sí mismos que justifiquen poner la vida a su servicio, sino que la verdadera relación es la inversa. Son ellos los que deben ponerse al servicio de la vida porque en ella se arraiga y a ella deben su razón de ser. En conclusión, pues, y haciendo balance de lo dicho, podemos afirmar